en el capítulo 10 del segundo libro de los Reyes. Identifique el versículo 25, hermanos, y si ya lo tienen listo, póngase sobre sus pies un instante en lo que leemos la palabra del Señor. Y yo quiero hacerle ese anuncio, hermanos. Cuando usted venga a la casa de Dios, yo, por ejemplo, a mí me enseñaron, yo le enseñaba, ¿verdad? Que desde pequeño a mí me enseñaron a respetar a Dios, a lo que el Señor representa. Y cuando usted venga a la casa de Dios, respete la casa de Dios, hermanos. Entre con respeto a la casa de Dios. A lo mejor usted dice, qué anticuado es eso. No, hermanos, porque Dios merece nuestro respeto, hermanos. Él es digno y merecedor. ¿Sabía usted que dice la Escritura que el temor a Dios es el principio de la sabiduría? Y cuando habla de temor, no habla de miedo al Señor, habla de tenerle respeto, de tenerle reverencia, de saber quién es Dios en nuestra vida. Cuando usted tome este lugar, hermano, cuando usted venga a la casa de Dios, hágalo con respeto, con amor en su corazón, con ese deseo de conocer su voluntad, pero siempre, hermano, con el respeto que el Señor merece de cada uno de nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Vamos a leerlo, hermano. Yo lo leo en voz alta y usted con su vista me va siguiendo por ahí a partir del versículo 25 hasta el versículo 32. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y después que acabaron ellos de hacer el holocausto, Jehú dijo a los de su guardia y a los capitanes: entrad y matadlos, que no escape ninguno. Y los mataron a espada y los dejaron tendidos, los de la guardia y los capitanes, y fueron hasta el lugar santo del templo de Baal. Y sacaron las estatuas del templo de Baal y las quemaron. Y quebraron la estatua de Baal y derribaron el templo de Baal y lo convirtieron en letrinas hasta hoy. Así exterminó Jehú a Baal de Israel. Con todo eso, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Y Jehová dijo a Jehú: por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación. Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. En aquellos días comenzó Jehová a cercenar el territorio de Israel y los derrotó a Hazael por todas las fronteras. Señor, te damos gracias esta mañana, porque nos has dado tu presencia, Señor, tu misericordia, porque tú has sido bueno, Señor, con cada uno de nosotros y no nos has dejado. Señor, yo en esta mañana quiero pedirte que tu Espíritu Santo convicte, Señor, nuestros corazones, como dice la Escritura, de justicia, de juicio y de pecado. Que nos ayudes a entender tu palabra, Señor, que nos ayudes a comprender lo que tú tienes que hablar a nuestra vida el día de hoy. Señor, yo te ruego que quites todo estorbo de en medio de nosotros, que disipes toda duda, Señor, todo temor de en medio de nuestro corazón, toda carga, Señor, y nos ayudes y abras nuestro entendimiento, nuestros sentidos, Señor, para escuchar tu mensaje, tu palabra. Señor, que lo que tú estás hablando el día de hoy, mi Dios, no lo dejemos solamente en escucharlo, Señor, y abandonarlo, sino en tomarlo y en actuar en nuestra vida conforme a tus propósitos. Glorifícate en medio de nosotros, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Puede tomar su lugar, hermanos, un momento. Gloria a nuestro Dios. Hoy yo le quiero hablar un mensaje. En el primer servicio yo se los dejé a los hermanos el mensaje como para que, si se daban cuenta de que era implícito el mensaje o el título del mensaje, yo se lo quiero decir a ustedes, hermanos, el título, y sobre todo porque Dani me ayuda también en la transmisión a reproducirlo, a subirlo, es derribando los becerros de oro, hermanos. Este es el tema del día de hoy, derribando los becerros de oro. Y cuando yo en la semana, hermanos, estaba haciendo mi lectura bíblica al inicio de la semana, Dios habló a mi corazón con este pasaje
y lo hizo, yo lo sentí como algo fuerte en mi corazón cuando leí específicamente ese pasaje. Algo habló a mi corazón y yo dije, Señor, bueno, ¿qué es lo que quieres que yo hable? Resaltó mucho, hermanos, esta parte del pasaje que habla de los becerros de oro. Y entonces inmediatamente vino a mi mente, hermanos, este título que le he puesto al mensaje del día de hoy: derribando los becerros de oro. Y le voy a platicar un poco de la historia de este pasaje en el contexto histórico del pasaje. Pero la Biblia nos dice, hermanos, que Jehú fue uno de los generales del ejército de Israel. Fue un hombre muy diestro en la batalla, un hombre capaz en lo que él hacía. Y muchos comentaristas, y por lo que la Biblia nos enseña, Jehú era un hombre muy veloz, demasiado diestro en lo que él hacía en la batalla, ¿sí? Por lo cual Jehú era un hombre que sobresalía en el ejército y en la labor que él realizaba en el pueblo de Israel. Era un hombre muy capaz en lo que él estaba haciendo. Pero Dios quería usar la vida de Jehú para traer un juicio sobre la casa de Acab. Acab, usted sabe la historia, ya lo hemos platicado también anteriormente. Acab era un hombre, era uno de los reyes más perversos y malvados del pueblo de Israel. Acab era un hombre sin carácter, era un hombre inseguro, era un hombre que dependía total y plenamente de su esposa Jezabel. Jezabel era una mujer que no pertenecía al pueblo de Israel. Ella adoraba a dioses paganos, a dioses falsos como lo era Baal. Y esta Jezabel, a través de la vida de Acab, que en realidad quien gobernaba el pueblo de Israel era Jezabel, ella manipulaba al rey Acab, llevó al pueblo de Israel a adorar a los dioses paganos, como lo fue Baal, a la diosa Astarot en aquel tiempo, ¿verdad? Se elevaba adoración a esta diosa pagana, y Jezabel era la responsable de todo esto caos y esta idolatría que se estaba llevando a cabo en Israel. Pero Dios le había encomendado la tarea no a Jezabel, sino a Acab, que gobernara Israel. Por lo cual Acab cometió el error en su falta de carácter, en su falta de seguridad, pues dejar que Jezabel lo influyera para meter la adoración en el pueblo de Israel. Cosa que se incrementó porque desde que Salomón terminó su reinado en Israel, Salomón, habiendo comenzado bien su reinado, hermano, Salomón se inclinó a la adoración pagana por las esposas, el mundo de esposas que tenía, las concubinas y sus esposas, cerca de 1000, pasadas las 1000 mujeres que tenía Salomón. Lo inclinaron a la adoración a Baal, a Astarot, a otros dioses paganos, hermanos. Entonces Dios le habla a Salomón y le dijo: yo voy a obrar en Israel, voy a dividir la nación y le voy a dar la mitad, le voy a dar 10 tribus a uno de los reyes, y 2 tribus quedarán en tu familia, ¿sí? Por medio de su hijo Roboam. Y Jeroboam iba a venir a reinar sobre la nación de Israel en lo que fue la división, el reino del norte, que quedó el reino de Israel, y el reino del sur, que fue el reino de Judá, que quedó en el reinado de Roboam. Y entonces desde ahí Dios dijo: yo tengo un propósito, voy a tratar con mi nación, con mi pueblo. La nación se había vuelto a la adoración, al paganismo, a la idolatría, porque ahorita vamos a ver, hermanos, que algo que Dios aborrece completamente es la idolatría. Porque la idolatría, hermanos, destituye a Dios del trono de nuestro corazón, en el corazón del pueblo, en el corazón del hombre, y pone algo que es más importante en la vida del pueblo, del ser humano. Destituyen a Dios. Por eso Dios, hermanos, aborrece la idolatría, porque Dios demandó de su nación diciendo: solamente a Jehová tu Dios honrarás, adorarás, lo amarás con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y con toda tu mente. Hermanos, la nación de Israel había caído ya en una idolatría total. Jeroboam había sido uno de los encargados de llevar al reino de Israel, al reino del norte, toda esta idolatría. Y incluso la Biblia nos dice, ahorita vamos a ver más a detalle, que él puso 2 estatuas en la nación de Israel en representación de, diciéndole que esa nación
se declaraba prácticamente como una nación pagana, porque ellos, Jeroboam le dijo a su pueblo: estos becerros de oro que yo formo, que yo estoy edificando, son los dioses que los sacaron de Egipto. Pero tiempo más adelante, cuando Jehú vino a cumplir con la misión que Dios le había encomendado, porque Dios encargó a Jehú que entrara y exterminara a la familia de Acab, esta familia perversa. Dice el pasaje, el contexto inmediato, que Jehú eliminó al hijo de Jezabel y de Acab, que estaba gobernando en ese tiempo, aparentemente, porque en realidad quien gobernaba era Jezabel. Él le quitó la vida al hijo de Acab, y luego no solamente eso, él les dijo, porque él iba por el reino a Israel, Jehú, y entonces le dice a los siervos de Acab, dijo, porque Acab tuvo 70 hijos, fíjese nada más, algo que sí estaba haciendo era reproducirse como Dios había mandado al ser humano. Tenía 70 hijos Acab, y le dijo acá Jehú a los siervos de Acab: si no me entregan la cabeza de los 70 hijos, yo voy a acabar con toda Acab y sus servidores. Y entonces los siervos se asustan y dicen: no, sépase, rey, que nosotros vamos a servirle a usted, y nosotros no servimos a la familia de Acab. Dijo: pues quiero la cabeza de los 70 hijos de Acab, si no, yo entenderé que ustedes no quieren servirme. Y entonces los siervos de Acab van en busca de los 70 hijos y los degollan y le llevan la cabeza delante de los pies de Jehú. Le dice: ahí están, los 70 hijos han muerto. Y entonces Jehú dijo: verdaderamente ustedes quieren servirme a mí como su rey ahora. Y entonces, una vez que acabó con la descendencia de Acab, Jehú fue en busca de la mujer de Acab. Dice que entró a la ciudad donde estaba el palacio real. Llegó, Jezabel sabía que iban a ir en busca de ella. Ella se vistió muy elegante, ¿verdad? Tratando de seducir a Jehú. Se pintó su rostro, dice la escritura, y cuando llegó Jehú al palacio, ahí donde la habitación donde estaba Jezabel, en lo alto del palacio, llegó, abrió la puerta, y entonces Jezabel intentó seducirlo, y Jehú le dijo: Dios me ha enviado a cumplir una misión. Y le dijo a los guardias que estaban a un lado de ella: arrójenla por la ventana. En el instante la arrojaron y cayó hasta el piso, y dice la escritura que su cráneo se abrió. Y entonces, en el cumplimiento de la promesa de Dios, vinieron los perros y se comieron el cadáver de Jezabel. Y entonces, hasta ese momento, hermanos, la promesa que Dios le había hecho a Acab y a su esposa, a su reinado, se había cumplido hasta ese instante. Pero no acababa la misión de Jehú hasta ahí. Entonces entramos de lleno a la escritura que nosotros leímos, porque Jehú fue a buscar a los profetas de Baal, porque tenía la encomienda de eliminar la adoración al dios pagano Baal. Y entonces le dijo a la nación, los engañó a los sacerdotes de Baal y les dijo: yo quiero adorar a Baal, y yo quiero convocar a todos los sacerdotes de este Dios para que vengan al santuario dedicado a Baal, porque yo quiero ofrecerle un sacrificio. Él se hizo pasar como un adorador del profeta, del dios pagano Baal. Y entonces convocó a cada sacerdote y les dijo: quien no asista a este sacrificio que ofreceremos a Baal, entonces yo le voy a quitar la vida. Se fue Jehú al santuario consagrado a Baal. Él entró y dice que comenzaron a llegar todos los sacerdotes, hicieron caso al llamado de Jehú. Entraron, no faltó, dice la escritura, no faltó ni un solo profeta que se haya reunido en ese santuario. Y entonces Jehú ya tenía un plan hecho con sus soldados. Les dijo a 80 de sus generales: ustedes se pondrán a las afueras del santuario, y cuando yo les dé la orden, ustedes van a entrar y van a acabar con la vida de cada uno de los profetas que están ahí dentro del santuario. Y entonces empezaron a hacer su sacrificio los sacerdotes. Al terminar, sale Jehú y le dice a su ejército, dice: es momento, entran ellos y empiezan a quitarle la vida a cada uno de los profetas de ahí. Cuando acabaron de matar a cada profeta, entonces tomaron las estatuas que habían hecho del dios pagano Baal, las sacaron afuera, las destruyeron, las hicieron polvo, y luego el santuario lo derribaron.
en honor y en reverencia y en respeto y en obediencia a lo que Dios había mandado hacer por medio de Jehú. Jehú había cumplido con la misión. Si termináramos la historia hasta este punto, hermanos, podríamos, a lo mejor muchos de nosotros hubiéramos concluido y dicho: qué grande el rey Jehú. Jehú fue un rey como ninguno. Yo creo que como David le seguiría a Jehú, porque Jehú hizo la voluntad de Dios, acabó con la adoración pagana del profeta Baal. Jehú era un rey excepcional, pudiéramos haber concluido. Pero la historia no terminó ahí. La Biblia nos dice que después que Jehú cumplió con la misión del Señor, Dios le dijo a Jehú: por cuanto hiciste lo recto delante de mis ojos, yo te voy a dar tu recompensa. Tú tendrás, tu familia reinará sobre Israel, son 4 generaciones más. Hasta la 4ª generación tu familia gobernará sobre Israel. Tendrás descendencia en el reinado en Israel. Pero entonces sigue la escritura y dice: pero Jehú, después de haber acabado con el dios pagano Baal, él permaneció en los pecados de Jeroboam. Y no solamente eso, él mantuvo la adoración a los becerros de oro que Jeroboam había levantado cuando él tomó el reinado del reino del norte de Israel. Y uno se queda: ¿cómo puede ser posible que un rey con tal carácter y tal determinación haya eliminado la idolatría al dios pagano de Baal, pero se dio la espalda y se arrodilló ante los becerros de oro de Jeroboam? Dice la escritura que Jehú no anduvo de corazón en los caminos, en la ley de Jehová, ni en los caminos que Dios le había mandado a Jehú en los que anduviera. Hermanos, Jehú fue un hombre impresionante, pero llegó un punto en el que tuvo que tomar decisiones, y en ese punto, hermanos, su vida comenzó en declive cada día más, hermanos, hasta terminar en un fracaso en el reinado en Israel. Hermanos, Jehú terminó en el olvido, terminó muerto. Dice la Biblia que después de aquella gran victoria empezaron las naciones de alrededor a cercenar en el territorio de Israel. Comenzaron a tener fuerza y comenzaron a introducirse en la nación. Empezaron a quitarle fuerza, y el reino de Jehú se vino a declive hasta llegar a un punto, hermanos, en el que quedó en el olvido, como uno de los reyes, como un rey como cualquiera de los que menciona la escritura, que comenzaron bien a reinar, pero terminaron su carrera igual que siempre, igual que todos los demás. Terminaron fracasados, terminaron desobedeciendo a Dios y terminaron en adoración e idolatría a dioses paganos. Qué tremendo, hermanos, que Jehú, después de la escena tan tremenda que miramos, terminó fracasado en el olvido. A pesar de la impresionante misión del rey Jehú, hermanos, que se le encomendó el exterminio de la casa de Acab y Jezabel, la Biblia nos dice que Jehú cometió el error de permanecer en los pecados de Jeroboam, dejando de pie los becerros de oro y la adoración a los mismos. Esto reveló en el fondo el corazón de Jehú. Hermanos, estos becerros de oro tenían un significado tremendo en el pueblo de Israel, porque la Biblia dice que Jeroboam, cuando él se le entregó el reino, dice que vino un profeta hasta Jeroboam y le quitó su manto y luego lo partió en 12 partes y le entregó 10 partes a Jeroboam y le dijo: hoy dice Jehová de los ejércitos que te ha entregado 10 tribus de la nación de Israel, y tú serás rey sobre Israel. Pero 2 de estas partes del territorio de Israel Dios se las ha entregado a la casa de David, y entonces su hijo Roboam reinará sobre Judá y sobre Benjamín. Tú serás rey sobre 10 de las tribus de Israel. Pero la Biblia dice que Roboam era un hombre de mucha presencia. Él comenzó a tomar decisiones también no tan acertadas, equivocadas, con mala consejería.
Y entonces Jeroboam tuvo temor en su corazón del proceder de Roboam, y él dijo: yo voy a crear 2 becerros de oro. Aconsejados, tomando consejo, él le dijeron: pon 2 becerros, uno en la frontera norte, otro en la frontera sur, y tú les vas a decir a la nación que esos son los dioses que nos sacaron de la tierra de Egipto, y te vas a enemistar con Roboam, porque, hermanos, la adoración pagana estaba estrictamente prohibida por Dios en Israel. Y entonces así lo hizo Jeroboam, levantó aquellos 2 becerros de oro. A esos 2 becerros de oro representaban, hermanos, para ellos sus dioses paganos. Representaban para ellos poder político y autoridad política. Entonces la nación comenzó a seguir, hermanos, esta adoración a estos becerros. Cuando llegamos al tiempo de Jehú, hermanos, la nación estaba sumergida en esta adoración. Hermanos, era un simbolismo, era algo simbólico esos 2 becerros de oro para la nación de Israel. Jehú, hermanos, con el proceder y el actuar que él tuvo, demostró 3 aspectos que yo quiero denotar en este mensaje. El primero, hermanos, Jehú se encargó de eliminar el rey malvado Acab y Jezabel, pero por medio de sus acciones él denotó una entrega parcial a Dios. Hermanos, porque la Biblia nos dice que él destruyó a Acab y a su familia, a su descendencia, a la reina perversa. Él acabó con los sacerdotes de Baal. Él destruyó el templo, destruyó toda estatua que simbolizara adoración a este Dios pagano, hermanos. Y él acabó con todo eso. Pero cuando terminó, se dio la media vuelta y se arrodilló ante los becerros de oro. Hermanos, Acab no era un hombre entregado totalmente a Dios. Su corazón denotaba una entrega parcial al Señor. Él demostró que no estaba entregado completamente a Dios, que sí era un hombre de carácter y de convicción, pero que también esa cualidad lo llevó a convertirse en un hombre idólatra a aquellos becerros de oro y practicar los pecados de su padre Jeroboam, de ese rey Jeroboam. Hermanos, Jehú fue un hombre que empezó bien su carrera, pero terminó mal. Jehú demostró un corazón parcial, hermanos, en la entrega a Dios, al dejar en pie los becerros de oro y la adoración en Betel y Dan. Hermanos, Betel y Dan eran 2 ciudades, como se lo comenté ahorita, una en la frontera norte, otra en la frontera sur. Y cada que ingresaban al país, a la nación, se daban cuenta de esa adoración a esos becerros de oro. Era impresionante la idolatría que cometían ahí en Israel. Los becerros de oro eran realmente importantes, hermanos, en la nación de Israel, por lo que Jeroboam había venido a sembrar en la nación. Muchas veces, hermanos, nosotros como creyentes estamos levantando becerros de oro en nuestra vida. Y no solamente eso, hermanos, sino que dejamos que esas cosas ocupen el lugar que le corresponde a Dios en nuestro corazón. Hermanos, sin saberlo, dice la Biblia que Jehú, hermanos, que incluso Jeroboam, cuando comenzó su reinado, él pensó en su corazón lo engañó, su corazón lo llevó a una mentira, a un engaño, y le dijo: te pueden venir a quitar lo que Dios ya te ha entregado. Yo le puedo decir, hermano, en esta mañana, ya tarde de domingo, que cuando Dios le entrega algo a usted, no hay poder humano sobre la tierra que pueda arrebatárselo. Solamente Dios Todopoderoso, Dios del cielo y de la tierra, puede quitarle lo que le ha entregado. Pero Jeroboam no lo había entendido, y Jeroboam tuvo temor de que le quitaran lo que Dios le había entregado. Y eso lo llevó a escuchar su corazón. Muchos cristianos caminan, hermano, por lo que su corazón les habla, por lo que su corazón les dice, por lo que sus sentimientos le hacen ver en ese instante. No caminan por convicciones, no caminan porque tengan una convicción clara de lo que es Dios en sus vidas, sino caminan por lo que sienten en su corazón. Hoy siento el deseo de congregarme, de estar en la iglesia, pero mañana no puedo sentirlo y no me importa si falto o no estoy, no me importa si no cumplo con lo que yo le he prometido a Dios. Pueden estar en un momento metidos en la presencia de Dios, así como Jehú, ejecutando la misión de Dios,
y al próximo se dan la vuelta y se arrodillan frente a su Dios, el becerro de oro. Esos becerros de oro, hermanos, tipifican todo aquello que destituye a Dios del trono y lo pasa al segundo lugar. Y ese becerro de oro es puesto en el altar del pueblo, de cada corazón. No sé, hermanos, Dios es quien habla a su corazón en esta tarde y Él le hace ver aquellos becerros de oro que se han levantado en el altar de su corazón. Podemos estar, hermanos, aquí en la iglesia, podemos servir a Dios, pero en el altar, en el trono de Dios, lo hemos destituido para poner aquellos becerros de oro. Dios puede tratar, hermanos, con nosotros respecto a ello, pero siempre vamos a encontrar excusas para no actuar. Jehú, hermanos, seguramente dejó los becerros de oro porque tuvo temor de que la nación se le volviera en su contra. Porque él sabía que esos becerros representaban y simbolizaban algo muy fuerte para la nación. Él quería de alguna forma agradarse con la gente, pero agradarse con Dios. Este tipo de personas que se entregan parcialmente, hermanos, la Biblia nos habla que tienen un término, se le conoce como personas tibias, con un pie allá y con un pie acá. No se entregan totalmente a la voluntad de Dios, pues viven a medias en la vida, hermanos. Prefieren mantener los becerros de oro antes de meterse en conflictos con su entorno. El temor le evitó a Jehú actuar con determinación. Jehú, hermanos, también en medio de lo que estaba viviendo, el amor a las cosas terrenales, al reino que él estaba en ese tiempo teniendo sobre Israel. Él, en lugar de ver más allá, sabiendo que si Dios lo había encomendado una misión, él lo podría llevar, hermanos, a cosas mucho más mayores o más grandes. Pero él amó lo terrenal. No solamente eso, hermanos, él tuvo inseguridad en el actuar, pero también su pecado lo llevó, hermanos, a la condición en la cual él terminó su reinado. También la costumbre, hermanos, posiblemente lo llevó a él a dejar los becerros de oro, porque el pueblo ya estaba acostumbrado desde Jeroboam a que esos lugares altos se adoraba aparentemente los dioses que los habían sacado de Egipto. Hermanos, Jeroboam llevó a la nación a que destituyeran a Dios del trono y pusieron aquellos becerros de oro. Jehú vino y destruyó la adoración a Baal, pero dejó a los becerros de oro. Hermano, nosotros como hombres, ¿sabía usted que no habemos personas perfectas? ¿Sí sabía usted eso? Levante la mano, ¿quién es perfecto? Mire, por ahí Oralia es perfecta. Hermanos, ninguno de los que estamos aquí somos perfectos. La perfección solamente llegará cuando usted y yo estemos allá con Cristo, cuando Dios nos llame a su presencia o cuando Él venga por su iglesia. Mientras usted y yo permanezcamos en esta tierra, hermanos, usted y yo seguiremos luchando, batallando con nuestros deseos, con tentaciones, con nuestra carne, y estaremos diariamente en una lucha, hermanos. Jehú no estaba exento de ello. Jehú también estaba en esa lucha diaria en su vida, hermanos. Él estaba en esas luchas, pero él tomó la decisión que llevó a la nación y a su reinado al declive y al fracaso total en su carrera cristiana. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que Jehú en su corazón, él tomó la decisión de no obedecer los mandamientos de Dios. El corazón del hombre puede ser muy engañoso, hermanos. No podemos tomar nuestras decisiones por nuestro corazón. La Biblia dice en Jeremías 17:9: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá, hermano? El corazón nos juega muchas malas jugadas, hermano. Por ahí el mundo dice que escuches tu corazón, pero la Biblia nos dice que no hagamos eso, que sometamos nuestra vida ¿a quién? A Dios, que confiemos en Él.
Así que si usted siempre toma decisiones por lo que su corazón le dicta, hermano, prepárese para que vengan consecuencias fuertes en su vida. Es tiempo de comenzar a tomar decisiones en base a la voluntad de Dios, a confiar en Él, dice la Biblia, y Él hará. No podemos vivir, hermanos, en una entrega parcial a Dios, porque esto es lo mismo que nos habla Apocalipsis capítulo 3 versículo 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué dice la Biblia? Te vomitaré de mi boca. Hermano, Dios no tolera al tibio. Dios no tolera al que tiene un pie en el mundo y tiene un pie en la iglesia. Dios no tolera al que se dice llamar cristiano y vive como un impío y un pagano. Dice la Escritura que causa tal aborrecimiento en él que los vomita de su boca. Qué tremendo, hermano, es esto. Qué tremenda es esta palabra. Usted y yo debemos aprender, hermanos, a entregarnos totalmente a Dios. La gracia nos enseña un aspecto importante, hermano, porque la gracia nos ha enseñado que Dios entregó todo en la cruz del Calvario. Cristo entregó todo sin reservas, hermano, por lo cual usted y yo debemos entregarnos todo al Señor. Pero muchos mantienen sus becerros de oro y le dicen a Dios: sí, Señor, yo te sirvo, yo hago, yo te escucho, yo leo la Biblia, pero los becerros de oro, ahí déjamelos en paz. La Biblia dice, hermano, que esta decisión de Jehú lo llevó al declive y al fracaso total de su reinado. El cristiano, hermano, que no es capaz de identificar aquellos becerros de oro y dejarle a Dios el total acceso en su vida, es un cristiano que va a vivir siempre en medio de todas las circunstancias. Nunca va a echar raíz y nunca va a poder caminar, hermanos, ni va a tener éxito en la carrera cristiana. Siempre vive lamentándose de su condición, siempre vive, hermano, padeciendo las mismas circunstancias en su carrera cristiana, porque nunca se ha atrevido a tomar la decisión de quitar los becerros de oro que Dios ya ha hablado y ha tratado en su vida constantemente. Y yo no sé, hermano, le digo, cada quien podemos hacer un análisis personal y analizar, hermano, quién está sentado en el trono de mi corazón. ¿Es realmente Dios o tenemos sentado ahí a alguna persona? La idolatría, hermano, no necesariamente tiene que ser el tener un santo en nuestra casa, un mono de madera o un cuadro. Muchos creen que eso es, solamente eso es idolatría. La idolatría, hermanos, es todo aquello que destituye a Dios del trono y es puesto en lugar de Dios. Y eso, hermano, porque muchos, dice la Biblia, que no es malo ser rico ni tener dinero. El problema es cuando hacemos del dinero un Dios y lo idolatramos. Ese es el problema, hermano. Dios no está peleado con que usted sea millonario. Usted puede ser hijo de Bill Gates y ser el hombre más rico, el hombre más rico, creo, Bezos o quién sé cómo se llama el hombre este. Usted puede ser hijo de él y no pasa nada. Usted puede venir a Cristo. El problema es cuando usted hace del dinero un Dios en su vida, porque destituye a Dios del trono y pone el dinero ahí. A lo mejor muchos de nosotros, hermanos, estamos tan afanados en el mundo, en la vida, en lo que la vida tan rápida camina, que hacemos de nuestras acciones, de lo que hacemos todo diariamente, el trono en nuestra vida. Hay muchos que no tenemos tiempo, hermanos, para Dios. Yo no tengo tiempo, Señor, porque tengo un negocio muy exitoso. Yo no tengo tiempo, Señor, porque yo soy un ingeniero titulado. Yo no tengo tiempo, Señor, porque yo vengo de una familia de mucha riqueza, Dios. Yo no tengo tiempo, Señor, porque por fin me casé y tengo a mi mujer y tanto tiempo que estuve orando por ella. Ahora mira, yo la puse ahí donde está el becerro de oro. Qué tremendo, hermano, que usted y yo no seamos capaces de escuchar la voz de Dios como lo hizo Jehú.
Y en una segunda instancia, hermanos, en el corazón de Jehú se mostraba un corazón distante de Dios. La Biblia nos dice que Jehú no cuidó de andar en la ley ni en los mandamientos de Dios, sino que fue en pos de los pecados de Jeroboam. El pecado, hermanos, es lo que siempre va a distanciar al ser humano de Dios. Y las consecuencias del pecado, hermanos, nos dice la palabra de Dios, ¿cuáles son? Porque la paga del pecado es la muerte. El pecado, hermanos, en la vida del hombre lo va a conducir solamente a un camino, y es el camino de la muerte. ¿Sí sabía usted, hermanos, que hay un infierno y hay un cielo? Y que en el infierno, hermanos, es el pago que se merecen todos aquellos que han pecado. Pero Cristo pagó un precio por usted y por mí. Solamente Cristo nos puede librar, hermanos, de ese pago que es la muerte. Pero si no nos despojamos del pecado que nos asedia, ¿cómo podremos correr nuestra carrera cristiana con éxito? Si hay algo que constantemente nos pone tropiezo en nuestra vida. Hermanos, la entrega parcial de Jehú a Dios y la práctica del pecado en su vida lo llevaron a Jehú a ser olvidado. A consecuencia de los becerros de oro, hermanos, que se mantuvieron en alto en el reinado de Jehú, y las prácticas de los pecados del antiguo rey Jeroboam, fueron un impedimento claro para que Jehú pudiera prosperar en su carrera. Jehú no pudo prosperar en su reinado, hermanos, porque él mantuvo los becerros de oro de Jeroboam ahí en el reino. Aunque Dios le dio la promesa, hermanos, a Jehú de que su familia iba a reinar sobre Israel por 4 generaciones, al final Jehú terminó como muchos de los reyes de Judá y de Israel. Comenzó bien su carrera. Él comenzó muy injundioso, muy apasionado, muy deseoso, pero al final, cuando tuvo que tomar las decisiones determinantes en su vida, se vino a declive. Hermano, muchos de nosotros al persistir por temor, por inseguridad, por falta de carácter, sostener los becerros de oro, hermanos, en nuestra vida, cuando viene el tiempo de tomar decisiones determinantes, hermano, optamos por mantenerlos ahí, y luego comenzamos el declive en nuestra carrera cristiana y comenzamos a decir: ¿por qué yo no puedo salir adelante? ¿Por qué yo no puedo prosperar en mi carrera cristiana? Porque no nos hemos atendido el llamado que Dios ha hecho de derribar aquellos becerros de oro en nuestro altar a Dios. Preferimos mantener nuestra adoración, preferimos mantener ese lugar en aquello que tiene toda nuestra atención antes de obedecer el llamado de Dios. Como creyentes, hijos de Dios, hermanos, no podemos ceder terreno frente al pecado y la tentación. Es nuestro deber mantenernos siempre alertas y tomados de la mano de Dios. La Biblia dice en 1 Corintios 10:12: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hermanos, no seamos como los fariseos, orgullosos. Ellos decían: Señor, gracias porque no soy como el pecador. Gracias porque no soy como aquel que peca y que lleva una vida desordenada. Gracias porque yo soy santo, porque yo soy bueno, porque yo soy muy diferente. Hermanos, seamos como el publicano que vino delante de Dios y le dijo: Señor, sé propicio a mí, que soy pecador, que he fallado, que cometo errores, que me puedo equivocar, que puedo tomar malas decisiones, pero aquí estoy con un corazón deseoso de que hagas algo en mi vida. Mi hermano, no podemos hacer nada si usted y yo no nos arrodillamos delante de Dios, si no nos despojamos del pecado en nuestra vida. La Biblia dice en Mateo 26:41: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La Biblia nos habla de estar atentos, a velar, a estar alertas, porque el pecado nos está asediando. Todos estamos propensos, hermanos, a la tentación. Hay tantas cosas en nuestro alrededor, porque no somos perfectos. Pero usted y yo, hermanos, tenemos la responsabilidad de velar, de orar, de mantenernos alertas en nuestro alrededor. Mientras no tratemos, hermanos, nuestra entrega parcial y nuestro pecado,
no podremos disfrutar de una verdadera prosperidad en nuestra carrera cristiana. Y entiéndase bien, hermano, porque el término prosperar en nuestra vida cristiana, no le estoy hablando de bienes materiales, le estoy hablando, hermanos, de llevar una vida exitosa cristiana, de poder mantenernos en victoria, firmes, caminando hacia adelante, hacia la meta que es Cristo Jesús. Muchos fallan, muchos fracasan en el trayecto, porque cuando Dios ha venido y les ha dicho, esos becerros de oro tienen que ser quitados del trono, y por temor dicen, pero Dios, ¿y si lo hago? ¿Qué va a pasar con mi familia? Si lo hago, Señor, que entonces ¿qué va a hacer de mí? Tanto tiempo que he estado orando, tanto tiempo que he estado, Señor, y si lo hago y tomo esa decisión, ¿qué va a traer? ¿Qué consecuencias vendrán? Por temor a perder lo terrenal, sacrifican lo eterno. Qué tremendo, hermano. Porque esto que nosotros estamos aquí es solamente de paso. Somos temporales en este mundo, hermano. Tarde que temprano terminaremos la carrera. ¿Y cuál será nuestro destino? Si nos hemos empeñado y afanado en tener los becerros de oro de pie en nuestro corazón. Y como tercer aspecto y último, hermanos, la desobediencia es el factor primordial del fracaso en nuestra carrera cristiana. Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa palabra guardad denotaba obediencia. Era una palabra imperativa, hermanos, de guardar, de obedecer la voz de Dios, de ser obedientes al llamado y a la voluntad de Dios. Hermanos, si somos desobedientes, ese es un factor primordial para que usted y yo fracasemos en nuestra vida cristiana. Se nos predica domingo tras domingo, se nos enseña, leemos la Biblia, si tenemos esa costumbre diariamente. Escuchamos la televisión, mensajes, escuchamos las alabanzas en el carro, hermano, y sabemos lo que tenemos que hacer, pero no queremos hacerlo porque eso va a traer tal vez consecuencias a nuestra vida. Jehú dijo, si yo quito los becerros de oro, a lo mejor me echo el pueblo encima, porque ellos lo tienen como un símbolo aquí en la nación. Y él prefirió congraciarse con el hombre y enemistarse con Dios. Hermano, la Biblia dice que el que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No podemos, hermanos, vivir una entrega parcial. No podemos vivir a medias. No podemos vivir con los becerros de oro en nuestra vida. Necesitamos quitarlos de nuestro corazón y dejar que Dios tome el trono en nuestra vida. Hermanos, a Jehú le pasó lo que a la mayoría de los reyes de Judá e Israel. No se cuidaron de vivir en obediencia a la ley y los mandamientos de Dios, lo que ocasionó un declive en su vida y reinado hasta el punto de terminar fracasando en su carrera cristiana. Dios le había dicho a Jeroboam, yo te prosperaré, yo te bendeciré si tú guardas la ley, si tú guardas mi ley y mi pacto. Y entonces Jeroboam prefirió escuchar su corazón antes de obedecer a la palabra de Dios. Dice la Biblia que Jehú, un hombre impresionante, diestro en la batalla, con carácter, hermano, prefirió oír la voz de su corazón antes de escuchar y obedecer los mandamientos de Dios. Y quiero terminar con esto. Mientras nos mantengamos en desobediencia, hermanos, no importa cuánta actividad, cuántos sacrificios o cuántas buenas obras podamos realizar para Dios, al final vamos a terminar fracasando en la carrera cristiana. Usted me puede decir, pastor, pero yo me la vivo en la iglesia. Es más, si usted abre de lunes a domingo, yo estaría ahí todos los días, hermano. Sí, usted puede venirse todos los días a la iglesia, usted puede servir, usted puede llenarse de actividades, estar en todas las sociedades trabajando, hermano, pero si usted no es obediente a Dios, terminará fracasando en su carrera cristiana. No hay otro camino, no hay otro rumbo. ¿Cuál es ese becerro de oro en su vida, hermano? Su carácter, el dinero, el amor a alguna persona, la idolatría,
algún Dios, algún objeto? ¿Cuál es ese becerro de oro que se ha levantado en el trono de su corazón? Porque si usted se pone a pensar y dice: nunca he podido salir del mismo proceso, porque tal vez nunca se ha querido quitar aquellos becerros de oro de su corazón. Y quiero terminar, hermanos, con esto. Es tiempo, hermanos, de que hoy escuchemos la voz de Dios y reconozcamos aquello con lo cual Dios ha querido tratar desde hace tiempo y que nosotros nos hemos rehusado a hacer por desobediencia, por temor o por la razón que a usted le guste. Los tiempos que estamos viviendo el día de hoy, hermanos, son tiempos para actuar, no tiempos para ver si mañana puedo hacerlo, porque Cristo viene por su iglesia. ¿Cuántos sabían? El día para actuar es hoy, hermano. El día para tomar una decisión es hoy. Jehú, ya está escrita la historia. Él fracasó en su reinado, fracasó en los propósitos que Dios tenía para su vida. Pero usted y yo tenemos la oportunidad de cambiar el rumbo el día de hoy. La historia, hermanos, de usted, su historia y mi historia, hermanos, hoy podemos tomar la decisión para cambiar el rumbo. Tenemos que quitar los becerros de oro en nuestro corazón. Póngase sobre sus pies. Los becerros de oro no pueden seguir de pie en nuestra vida, hermanos, porque mientras lo permitamos, seguiremos fracasando en alcanzar los propósitos de Dios. Su nombre. Es triste ver la historia de Jehú, hermanos, porque lo que él había hecho era algo impresionante. Pero también es triste ver cómo muchos cristianos están fracasando, están terminando en el mundo, están terminando en una entrega parcial a Dios, porque no quieren tomar decisiones en su vida, porque no quieren renunciar a sus becerros de oro. Prefieren lo terrenal a lo eterno. Y eso es algo, hermano, algo severo, algo tremendo. Yo quiero invitarle, hermano, a que cierre sus ojos por un momento. Y le diga al Señor: Señor, yo sé, hermano, yo sé que el Espíritu Santo, Él es el quien ha convencido, el quien ha tratado en cada corazón. Y yo sé que si alguien ya ha identificado algunos de esos becerros de oro en su vida, en este instante ya ha pensado en ello. Pero si usted tal vez por ignorancia, por lo que ha estado afanado, no se ha dado cuenta, ¿por qué no le dice a Dios: Señor, aquí está mi corazón? Yo quiero entregarme completamente a ti. Yo no quiero solamente una parte. Yo no quiero darte solamente una parte de mi tiempo, una parte de mis actividades, una parte de mi vida, una parte de mi familia. Yo quiero entregártelo todo. Yo quiero darte todo sin reservas, Señor, el precio que tenga que costar. Si a consecuencia de ello hay que sufrir, Señor, aquí estamos dispuestos, Señor, a enfrentar el foso de los leones, Señor, por servirte a ti. Aquí estamos dispuestos, Señor, a enfrentar el horno de fuego, mi Dios, que se calentó 7 veces como en aquellos jóvenes, Dios, por servirte a ti. Si servirte a ti, Señor, tendrá que costar ser lapidado, tendrá que tener un precio, Señor. Aquí estamos delante de ti, Señor, porque te amamos y queremos entregarnos por completo. Mi amado hermano, si usted en esta mañana, en esta tarde, usted ha sentido que el Señor ha hablado a su corazón, ahí en su lugar, levante oración a Dios. Dígale al Señor: aquí está mi corazón, aquí está mi vida. Haz la obra en mí, Señor. Quiero cambiar, quiero ser diferente. Pon en mi carácter, Señor. Tal vez usted está siendo influenciado por las personas, por las amistades que están allá afuera. A lo mejor usted está siendo impulsado o influenciado por las costumbres que le rodean. Dígale al Señor: aquí estoy, Señor. Yo quiero renunciar a esos becerros, Señor. Quiero renunciar a aquello, mi Dios, que está tomando el primer lugar en mi corazón, porque yo quiero que seas tú.
Muchos de nosotros estamos siendo sumergidos en la depresión y hemos hecho de la depresión, le hemos puesto en el trono de Dios y a Dios lo hemos pasado a segundo término. El sufrimiento se ha vuelto algo tan parte de nosotros que hemos perdido el sentido, que hemos perdido la felicidad, la paz en nuestro corazón. Hoy es tiempo para decirle a Dios: Señor, toma el trono que te pertenece a ti. Toma el trono que es tuyo, Señor. Toma el trono que es solamente tuyo, Señor, y de nadie más. Yo quiero invitarle, mi amado hermano, que levante sus manos por un momento, que le diga al Señor: aquí está mi corazón, aquí está mi vida, que le adore un momento. Señor, borra de mi corazón, Señor. Si hay pecado en mí, Señor, trata con Él, trata conmigo, Señor. Si no hay una entrega total, Señor, la trata conmigo, mi Dios. Aquí está mi corazón, Señor. Aquí está mi vida delante de tu presencia. Adore por un momento al Señor, hermano. Yo creo firmemente que la presencia del Señor está entre nosotros, que Él se mueve en medio de nosotros y que Él está hablando en medio de nuestros corazones. Espíritu Santo, obra, Señor, en medio de nosotros. Condúcenos, Señor, a obedecer. Condúcenos a la obediencia, Señor. Permítenos despojarnos, Señor, de aquello que nos está asediando y que nos impide caminar, Señor, correctamente. Aquí estamos delante de ti, Señor. Estamos delante de tu presencia, Señor. Glorifícate, glorifícate, Señor. Llénanos de ti, Señor. Llénanos con